el día de hoy vamos a socializar el taller 13 de las guías de aprendizaje SENA. Nosotros somos del Instituto Técnico Juan del Corral y estamos en el técnico de contabilización de operaciones comerciales y financieras. Bueno, los integrantes de este grupo somos yo, Alexandra Murcia González, Nico Juliana Yaquena Ventaño, Santiago Rojas Sarta. Somos el GAES 1, Gran Estado Limitado. Bueno, los temas que vamos a trabajar el día de hoy es la denominación del taller, la propiedad de inversión, el reconocimiento de esta, la propiedad de planta y equipo y los activos intangibles. Bueno, el taller 13 tiene como objetivo el reconocimiento y medición de propiedades de inversión, la propiedad de planta y equipo y los activos intangibles. Aplica criterios de reconocimiento y medición en los hechos económicos de acuerdo con normativa y política contable. Reconocer y medir la propiedad de planta y equipo, las propiedades de inversión y los activos intangibles requerida para el desarrollo del objetivo social de la unidad. Bueno, hablar acerca de la propiedad de inversión. Bueno, una propiedad de inversión es aquel terreno, un edificio o parte de un edificio mantenido por el dueño o por el arrendatario, ya sea para obtener rentas o apreciación del capital, o por ambos fines. Bueno, digamos que una propiedad de inversión genera flujos de efectivo, que al contrario, la propiedad de planta y equipo se maneja mayormente en la empresa. Bueno, la clasificación de esta es sobre todo en los bienes muebles, que son aquellos que se pueden trasladarse, y los bienes inmuebles, que son aquellos que no se pueden trasladarse. Hay que tener en cuenta que como se habla de un terreno, un edificio, entonces es decir, es un bien inmueble. Entonces, sobre todo la propiedad de inversión se enfoca más en los bienes inmuebles. Bueno, les voy a hablar ahora sobre el valor razonable. Bueno, antes de, digamos, llegar al reconocimiento y medición de esta, hay que conocer bien el valor razonable. Bueno, la norma internacional que determina es la NIF 13. Bueno, en términos de la NIF 13, declara lo siguiente. Es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada, es decir, una transacción oportuna entre participantes del mercado entre la fecha de medición. Bueno, veamos ahora sí en la norma internacional que rige la propiedad de inversión, que es la NIF 40. Bueno, pues el objetivo de esto es prescribir el tratamiento contable de las propiedades de inversión y las exigencias de revelación de información correspondientes, y pues el alcance, pues, son de cierto, se dividen en las siguientes formas. La tienen que clasificar los arrendatarios como financieros u operativos, reconocimiento de las rentas por arrendamiento de inversiones inmobiliarias y contabilización de las transacciones de venta con arrendamiento posterior. Bueno, ahora veamos el reconocimiento de esta. Bueno, pues digamos que las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando y solo cuando es probable que beneficios económicos futuros derivados del mismo lleguen a la empresa. Cuando lleguemos al reconocimiento, y el costo del activo puede ser medido confiablemente. Bueno, ahora vamos a ver la medición. Bueno, pues para hallar la medición se hacen dos procedimientos: la medición inicial menos los componentes y el precio de compra más honorarios, que vamos a ver en el reconocimiento. Bueno, la contabilización de esta. Bueno, este es un ejercicio, digamos, para tener en cuenta cómo se realiza una propiedad de inversión, así que la empresa, el ejemplo usada, es adquirir un edificio con el fin de entregarlo en arrendamiento operativo y obtener utilidades de dicha explotación. Los datos de la operación son los siguientes. El precio de compra, digamos, de este edificio fue 100 millones, los honorarios, que recordemos que es la cantidad de dinero que corresponde a una persona, por el trabajo realizado, que son 8 millones de pesos, y el mantenimiento de esta, que son 100.000.
Al cierre del ejercicio, la compañía del ejemplo contó con información de mercado suficiente para poder determinar de forma fiable el valor razonable del edificio que ascendió a 150 millones de pesos. Bueno, como pueden dar cuenta, el primer procedimiento que era medición inicial menos los componentes, es decir, el precio de compra, como pueden ver, es de 100 millones, y los honorarios, que en este caso son 8 millones. Recordemos que eso se suma para que ese reconocimiento, que eso da 108 millones de pesos. Ya teniendo en cuenta el cierre del ejercicio del edificio, el valor razonable nos dio 150 millones de pesos. Es decir, ese importe en libros, esos 108 millones son de los que salieron del reconocimiento inicial, y el variación en el valor razonable son de 42 millones. Es decir, es bueno que digamos que el valor razonable aumente, porque así genera más utilidad capital en la empresa. Que al contrario, si tiene mayor importe en libros que en valor razonable, ya ahí sí o se vende el edificio o se utiliza otro ejercicio. Bueno, ahora mi compañera Nicole les va a exponer sobre la propiedad, planta y equipo. Bueno, la propiedad, planta y equipo son activos tangibles que poseen una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y que se utilizan durante más de un periodo. La propiedad, planta y equipo simboliza todos los activos tangibles adquiridos, construidos o en procesos de construcción. La clasificación. La propiedad, planta y equipo se clasifica en tres. Primero, no depreciables, y son todos aquellos activos que tienen una vida limitada o los que a la fecha de presentación de balance general se encuentran todavía en la etapa de construcción o montaje. Por ejemplo, terrenos, construcciones en curso, maquinaria y equipos de montaje. Los depreciables son aquellos que por un deterioro causado por el uso, la acción de factores naturales, la obsolencia por avances tecnológicos o los cambios de la demanda de los bienes y servicios cuya producción suministro contribuyen o pierden valor. Por ejemplo, los equipos, las construcciones, las edificaciones, los equipos de cómputo y el transporte y de transporte. Y por último están los agotables. Son representados por recursos naturales controlados por la organización, cuya cantidad y valor distribuyen a causa de la extracción o remoción del producto. Su costo histórico es conformado por el valor de adquisición más las erogaciones y los cargos incurridos en su explotación y desarrollo. La NIC que rige la propiedad, planta y equipo es la NIC 16. Esta norma prescribe el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión de la entidad y así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Cabe resaltar que debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente al que ya se tiene previsto. Contabilización. Entonces, el 3 de octubre del 2020, la empresa Comuneros S.A., ubicada en Quibdó, adquirió un equipo de lavandería en la ciudad de Medellín por el valor de 10 millones, pagando de contado el 50% y el resto a 30 días. La tasa de interés del 20% anual, se le concedió descuento comercial del 10% y se le cobra un IVA. Acá un pequeño paréntesis, no va del 16%, sino va del 19%. Bueno, el 20 de octubre del 2020 se paga el transporte a Medellín de Medellín a Quibdó por el valor de 750.000 pesos y un seguro para transportarla por un valor de 500.000. El 2 de noviembre del 2020 se canceló 250.000 de mano de obra y 180.000 de materiales para la adecuación del sitio donde se ubicará la maquinaria. El 3 de noviembre del 2020 se cancela el saldo de la obligación. El 10 de noviembre del 2020 se compra materiales por 130.000 pesos y se paga mano de obra para la instalación y montaje de la maquinaria por 500.000.
El 15 de noviembre de 2020 la maquinaria entra en funcionamiento. Acá está la medición inicial. Entonces tenemos el precio, que son de 10 millones, el descuento comercial del 10%, que es menos 1 millón, el valor de la factura, que es de 9 millones, el IVA al 19%, que es de 1.440.000, y el costo de equipo, que es de 10.440.000 pesos. El 3 de octubre del 2020 se realizó una compra del equipo en la ciudad de Medellín. Entonces, acá debitamos maquinaria de tránsito, que es la 1588, y acreditamos bancos y proveedores nacionales, que son las cuentas 1110 y 2205 respectivamente. El 20 de octubre del 2020 se registró el transporte y el seguro del equipo. Entonces, debitamos maquinaria en tránsito otra vez y acreditamos bancos de nuevo. El 20 de octubre del 2020 se registró el ingreso del equipo de la empresa. Entonces, acá debitamos maquinaria y equipo y acreditamos maquinaria en tránsito. El 2 de noviembre del 2020 se registró la adecuación del lugar de ubicación del equipo y acá acreditamos bancos y debitamos maquinaria y equipo. El 3 de noviembre del 2020 se registra el pago de la deuda o los intereses por la compra del equipo. Acá debitamos proveedores nacionales y maquinaria de equipo y acreditamos bancos. El 10 de noviembre del 2020 se registra el material y su instalación y el montaje del equipo. Debitamos maquinaria de equipo y acreditamos bancos. El 31 de diciembre del 2020, por ajuste de la inflación del 0,8%, según el PAG de diciembre aplicado al total de la maquinaria, de 12.837.000. Entonces, acá debitamos maquinaria de equipo y acreditamos corrección monetaria. El costo histórico total del equipo al 15 de noviembre de 2020, fecha en que entra en funcionamiento, lo conforma el valor de la factura, el flete y el seguro, los materiales de mano de obra, adecuación del lugar, intereses de la deuda, materiales y mano de obra, instalación y montaje, y esto da un total del costo histórico del equipo de 12.837.000. El costo de la máquina al 31 de diciembre ajustada por la inflación es el costo histórico del equipo, que son los 12.387.000, más el ajuste por la inflación, que sería 102.696. El total a 31 de diciembre es de 12.939.696. Activos intangibles. Bueno, entonces vamos a iniciar con los activos intangibles. Bueno, un activo intangible es definido por su propio nombre, es decir, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. Un activo tangible es, por lo tanto, de naturaleza y material. Por ejemplo, el valor de una marca, que no puede ser medido de manera física. Se tiene en cuenta en la contabilidad porque posee la capacidad de generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la entidad económica. Las características. Los activos intangibles son activos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. Sin embargo, pueden no serlo o tener otras muchas características. Generan ventajas competitivas sobre otras empresas en el mercado. Son derechos que tienen las organizaciones sobre situaciones, elementos o sobre la producción misma de bienes y servicios. Generan flujo de efectivo a la empresa durante toda su vida útil, al ser bienes o recursos cuantificables y que tienen una vida útil determinada y medible para la empresa. Los activos intangibles son depreciables, es decir, que contablemente se carga una partida que cuantifica el valor de esos activos, van perdiendo en el tiempo.
Clasificación de los activos intangibles. Los activos intangibles se clasifican según su posibilidad de tener identidad propia. Pueden ser identificables, marcas, derechos de autor, licencias de uso, etc. No identificables, publicidad, gastos de organización, etc. Según su forma de incorporación. Adquiridos, intercambio con terceros. Los activos intangibles que se compran se adquieren después de cuantificar su valor en el mercado, de manera que se busca generar ingresos adicionales para la empresa o generar una ventaja competitiva en la producción de sus bienes y servicios. Igualmente desencadenarán en mayores ingresos para la organización. Algunos ejemplos de esos activos pueden ser las franquicias, las patentes, marcas registradas, activos financieros, entre otros. También pueden ser desarrollados por la propia entidad. Los activos intangibles que se desarrollan tienen que ver con el transcurrir de la empresa en el tiempo, en el aprendizaje, conocimiento y reconocimiento que se va adquiriendo en el mercado y la producción de los bienes y servicios que genera la organización. Los ejemplos de esto pueden ser know-how, licencia de funcionamiento y procesos de fabricación, entre otros. Tenemos la posibilidad de venderlos por separado. Pueden ser vendibles por separado o no vendibles por separado. Según su plazo de vida legal, limitada por la ley o contrato, pueden ser las patentes o concesiones o perpetua, marca renovable. Según su posibilidad de reconocerles contablemente, registrables contablemente o no registrables. En la clasificación también podemos hablar de principalmente 8 categorías. 1. Propiedad intelectual. Los activos creados por el intelecto humano, tales como patentes, derechos de autor, marcas, conocimiento y negocio y secretos comerciales. Segundo, derechos contractuales. Derechos de valor generado en empresas, tales como las royalties y los acuerdos por licencia. Marca. El valor asociado a la percepción del consumidor, tal el valor de la marca. Intangibles duros, hard intangibles. Activos que tienden a figurar en los balances como elementos específicos, como el fondo de comercio o las licencias de software. Se trata de un intangible marcado por vía legal, contractual u otro tipo de protección. Los datos, información que se almacena en los sistemas de información. Los sexto, derechos no económicos, activos que no suelen afectar a la generación de ingresos. 7. Relaciones. Valor asociado a las redes de personas y corporaciones de una compañía. 8. Derechos a contratos públicos. Derechos de valor de carácter público a través del gobierno, como el permiso de planificación o los derechos de perforación. Bueno, la norma que rige los activos intangibles es la NIC 38. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra norma. Esta norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si y solo si se cumplen con ciertos criterios. La norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles y exige revelar información específica sobre los activos. Esta norma especifica diferentes tratos que se le dan a los activos intangibles, como identificación, control, reconocimiento y medición. Identificabilidad. La definición de un activo intangible requiere que éste sea identificable para poderlo dirigir a la plusvalía. A. Es separable, es decir, si es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato. O B. Surge de derechos contractuales o de otros derechos legales que independientemente de estos derechos sean transferibles o separables de la entidad o otros derechos u obligaciones. El control. Una entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subrayan el mismo y además para restringir el acceso a terceras personas a tales beneficios. El reconocimiento. Un activo intangible se reconocerá si y solo si es probable que los derechos económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad y el costo del activo puedan ser medidos de forma fiable. La entidad evaluará la posibilidad de obtener beneficios económicos futuros
cálculos utilizando hipótesis razonables y fundadas que representen las mejores estimaciones de la gerencia respecto al conjunto de condiciones económicas que existirán durante la vida útil del activo. Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo. Los desembolsos sobre una partida intangible deberán reconocerse como un gasto cuando se incurra en ellos, a menos que A. formen parte del costo de un activo intangible que cumpla con los criterios de reconocimiento, o B. la parte sea adquirida con una combinación de negocios y no pueda ser reconocida como un activo intangible. Cuando este sea el caso, formará parte del importe reconocido como plusvalía en la fecha de adquisición. La contabilización. La contabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un activo intangible es con una vida útil infinita se amortiza, mientras que un activo intangible con una vida útil indefinida no se amortiza. Cuando leemos la NIC, veremos que clasifica en dos categorías, finita o indefinida, en relación con la vida útil del activo. Vemos lo que menciona textualmente en la NIC 38, en el párrafo 88. La entidad valorará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida, y si es finita, evaluará la duración o el número de unidades producidas u otras similares que se contribuyen a la vida útil. La entidad considerará que un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base del análisis, todos los factores relevantes no exijan un límite predecible del tiempo a lo largo del cual el activo se separa del activo, genere entradas de flujo netos del efectivo en la entidad. Esto quiere decir que la entidad, antes de poder contabilizarlo, tiene que saber si este activo intangible se puede amortizar o no, dependiendo de su vida útil. Amortización. El activo intangible se debe amortizar en el transcurso de vida útil mediante cargos sistemáticos a los resultados, con el objetivo de reconocer la contribución en la generación de renta de la empresa que los activos intangibles hacen, deben ser amortizados. Esto para cumplir con el principio de asociación, según el cual cada ingreso se le debe asociar un respectivo gasto. Eso sería todo. Muchas gracias.